Tengo la suerte de que Martín me haya invitado a acompañarlo, coordinando la mesa. Para mí un gusto, un honor de poder presentar a un amigo y, bueno, de poder conversar con él de una investigación sistemática y rigurosa que viene llevando adelante hace un montón de tiempo, de la cual, bueno, yo me he nutrido mucho porque lo he acompañado en por lo menos el tramo que tuvo, lo que decantó en alguna de las cosas que va a conversar hoy. Tuve la posibilidad de leer algún adelanto. Pero bueno, primero me gustaría, me parece como importante demarcar esta sistematicidad, digo, y pensar de que Martín viene investigando sobre este tema que nos va a hablar hoy hace un montón de tiempo, y que, bueno, da cuenta de un recorrido en relación a un tema muy puntual, ¿no? Complejo, algunos vericuetos clínicos e institucionales, que, bueno, también he tenido la posibilidad de compartir con él en los pasillos del hospital, bueno, donde nos han pasado cosas tan locas, ¿no? Y nos mandábamos unos mensajes de una vez que compartimos un grupo terapéutico de pacientes esquizofrénicas y había un premio Nobel de la Paz. De verdad, ¿no? No era parte de un delirio ni nada, sino que, bueno, de esas cosas locas, ¿no? Que a uno le tocan atravesar en en las instituciones psiquiátricas, y también que me parece que hacen a una particularidad dentro de la zoología analítica de los psicoanalistas de los que habitan los hospitales, ¿no? Y que no solamente tienen un tránsito en los hospitales, sino que eligen quedarse, ¿no? Y Martín me parece que da cuenta de ello, y porque también me parece que hay un cierto matiz de la investigación de Martín que sería imposible de pensarse por fuera de esa clínica institucional. Bueno, para los que no lo conocen, Martín es psicoanalista, Martín Alomo es psicoanalista, es licenciado en psicología, profesor de psicología, es magíster en psicoanálisis y doctor en psicología. En diciembre defendió su tesis doctoral. Bueno, es especialista en metodología de la investigación, psicólogo de planta del Hospital Moyano, donde también es presidente del Comité de Ética, docente de clínica de adultos, también participando en la investigación UASIT desde hace mucho tiempo. También fue becario UASIT en su momento. La primera parte de su investigación en relación a la ironía la hizo en el marco de una beca UASIT. Y va a estar a cargo de un seminario para quienes se queden hoy con ganas de seguir escuchándolo, a partir del 10 de agosto en el Colegio Clínico del Foro Analítico del Río de la Plata, donde va a compartir con Matías Butini, que lo veo por ahí, y Gonzalo López, un seminario sobre el mismo tema, la función social de la psicosis, de la esquizofrenia, de la psicosis. Bueno, podríamos hacer ahí como una especie de basculación. Pero bueno, le doy la palabra a Martín. Si les parece, después abrimos un espacio para preguntas. Seamos Zoom civilizados y usemos la manito. Yo sé que ya todos deben estar como con casi con estudios de posgrado de Zoom, así ordenamos un poco las intervenciones, y si no, bueno, a la vieja usanza, abren el micrófono y lo hacemos así. Pero bueno, le paso la palabra a Martín. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haber aceptado la coordinación de esta noche y por la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando bien? Ok, ahí veo dedos levantados que se agradecen. Se trata de una presentación que propuse. Vieron cómo son los tiempos, ¿no? En la universidad, en las instituciones, en todos los lugares donde somos más de 2 o 3, planificar una agenda no es sencillo, y resulta que yo propuse esto en enero o febrero a la comisión directiva del foro,
cuando se acordarán que la situación era muy distinta a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora, como justamente como decía Rodri, yo en el hospital me encargo de hacer investigación. Todas las investigaciones que estoy haciendo tienen que ver con la pandemia, con la atención remota, bueno, con otras cosas que no tienen que ver con lo que voy a conversar con ustedes esta noche, con lo cual, de alguna manera, para mí es un poco de aire fresco porque estoy harto de cuarentena y de pandemia, como supongo que les pasará a ustedes también. Bueno, como decía Rodrigo, la función social de las psicosis es el título de un seminario que vamos a estar dictando a partir de agosto en el Colegio Clínico, y que es yo diría algo así que es como un horizonte que se me abrió a mí en mi investigación sobre la tesis de doctorado, que hace rato que la vengo trabajando, pero que se nos abrió también con otros compañeros del foro, como Gonzalo, que hace mucho que trabaja, Gonzalo López, hace mucho que trabaja el tema de la ironía, y Matías Butini, que tiene Clínica de la Psicosis también desde hace tiempo. Entonces queremos empezar a pensar cuál es la función social de la psicosis. Y lo que yo quería conversar esta noche con ustedes, un poco a modo de presentación de ese seminario, de punto conclusivo de una investigación de años, es algo que considero un planteo preliminar a empezar a desarrollar ese tema. Y lo que puedo decir es que para poder empezar a pensar eso, llegué a la función social de la psicosis pensando en cuál es la función social de la esquizofrenia. Así que voy a ir siguiendo un texto que preparé y cada tanto haré algún comentario y en algún momento, bueno, pararemos porque la idea es que conversemos dentro de un rato, ¿no? Y ojalá podamos, a través de esta plataforma, levantar las manitos y conversar un rato. Voy de a poquito. Entro al tema como si me estuviera dirigiendo a colegas que nunca atendieron pacientes psicóticos, que no saben de qué se trata la clínica en las instituciones. Pero ¿por qué voy a ir de ese modo? Para entrar de a poquito al problema, que es medio huidizo. De hecho, se apoya solamente en dos referencias que plantea Lacan en toda su enseñanza, y el resto está todo apoyado en cuestiones que vienen directamente de la práctica clínica, observaciones al respecto, reflexiones, conversaciones con colegas. Bueno, en nuestros consultorios constatamos la presencia de personas que padecen la desintegración de sus pensamientos, que no participan de la lógica formal discursiva, que tienen dificultades para sentir que su subjetividad está vinculada a un cuerpo propio, que presentan discordancias gruesas entre su modo de percibir la realidad y el modo más o menos consensuado por las convenciones compartidas. Se trata de personas que muchas veces hablan raro, no se entiende lo que dicen. Parece que dicen, pero en el medio de lo que aparentaba ser una frase, pierden el interés por lo que estaban diciendo o recalan en un delirio que, según el caso, puede ser místico, erotómano o persecutorio, o una combinación de ellos. Fenómenos que dificultan el establecimiento de vínculos y crean una pared de aislamiento entre ellos y los otros. Las experiencias más extrañas e impensables para quienes no las atraviesan en primera persona, a excepción palmaria de la creatividad de los artistas, suelen formar parte de sus vivencias. Estar muerto en vida, no tener cuerpo o faltarle la parte de atrás del cuerpo, por ejemplo. Sostener con la propia voluntad el sol y otros astros celestes, y esforzarse todas las mañanas para que Febo no caiga de su lugar y nos queme a todos, con el esfuerzo supremo que ello supone. Tener que ocuparse en cada tormenta de disolver con la mente las eventuales piedras para que lleguen granizadas al suelo, de modo de no producir una catástrofe. No disponer de intimidad,
ya que los pensamientos se emiten involuntariamente a través de telepatía, por lo cual todos los demás pueden saberlos, ser comandado a distancia, por un aparato de influencia, etc. También suelen presentar fenómenos perceptivos fuera de lo común, alucinaciones polimorfas, en particular auditivo-verbales, escuchan voces, aunque no siempre ni necesariamente. Al respecto, en 1970, un psiquiatra de Henri Roussel le preguntaba a Jacques Lacan, si acaso los pacientes nos mienten, y resulta que cuando nos dicen que escuchan voces, en realidad no escuchan voces. ¿Cómo podemos saberlo? La respuesta de Lacan fue lapidaria. Yo no sé si alguna vez alguien escuchó nada. Todo lo que podemos saber es que alguien dice, escucho voces. Como en el análisis de los sueños, el material que se nos ofrece es textual. Entonces, la presencia en nuestra sociedad, y por eso mismo en nuestros consultorios, de personas que padecen esquizofrenia, introduce una condición extraña, que por su textura y su clima, produce un efecto rupturista en la realidad socialmente compartida, en la normalidad. Se trata de un efecto de desconsistencia, de irrealización, de extrañamiento. La presencia del esquizofrénico en el mundo nos recuerda, si acaso lo habíamos olvidado, que la realidad, en modo alguno, responde a lo necesario. ¿Por qué el Dasein y no más bien nada? Se preguntaba Heidegger retomando aquella pregunta de Hegel de la fenomenología del espíritu. El universo es contingente. Ese es el efecto primero y más notorio que produce la ironía del esquizofrénico, en su desencuentro con el otro del mundo y sus representantes de turno. Esa ironía, nos recuerda que todo es contingente. Puede ser, pero bien podría no ser. El abordaje analítico de orientación lacaniana, nuestro trabajo, produce efectos que podríamos llamar terapéuticos en casos de esquizofrenia. Lo que se puede constatar a través de los relatos de los propios pacientes. Desde el punto de vista de esos efectos terapéuticos, el tratamiento incide directamente sobre las condiciones de la sintomatología, tanto positiva como negativa. Recuerdan esto, ¿no? De la sintomatología positiva y negativa, la productividad psicótica o bien la inercia, ¿no? La falta de iniciativa, todo lo que tiende a ser leído como déficit. Constituyendo una de las pocas prácticas capaces, porque en realidad sobre los síntomas positivos hay un montón de terapéuticas que producen efectos benéficos. Por ejemplo, el antipsicótico, ¿no? Pacientes tan alucinados, tan productivos, toman haloperidol o alguna otra cosa, y o dejan de alucinar o dejan de contárnoslo, pero algo pasa con eso. El tema es que sobre los síntomas negativos, que yo sepa, el tratamiento que hacemos nosotros es el único que yo conozco que tiene incidencia sobre eso, que es lo más difícil, ¿no? Para poder llegar a presentar el tema de la función social de la psicosis, que es lo que nos reúne esta noche, voy a comenzar hoy por plantear las incidencias del tratamiento analítico con sujetos esquizofrénicos, o sea, con un tipo particular de psicosis. Entrando al tema por la noción clínica de ironía, que según entiendo da las claves de las coordenadas de la transferencia en ese tipo clínico. Ese tipo de ironía, además de ser utilizado por el enfermo como un modo particular de defensa, hecho señalado oportunamente, entre otros, por Jacques Alain Miller a partir de la observación lacaniana. ¿Sí? Hola. Representa ese tipo de ironía
también un tipo de autotratamiento, en el sentido en que lo plantea Hola, Colette hola. Soler en el trabajo de la psicosis. Creo que hay una persona que se llama Griselda que está hablando y que estaría bueno que silenciemos los micrófonos, colega. Vieron que Colette Soler, en un texto que se llama El trabajo de la psicosis, plantea la noción de autotratamiento. Me gusta pensar el tipo de ironía, particularmente esquizofrénica, como un autotratamiento de la problemática del lazo que hace el sujeto esquizofrénico. Me he ocupado extensamente en otros lugares de ese tema, que después podemos retomarlo en la charla seguramente. Jacques Lacan se refiere justamente al tema de la ironía en la esquizofrenia solo en 2 oportunidades. Les comento que por allá por 2012 o 2013 defendí mi tesis de maestría en psicoanálisis sobre el tema de la clínica de la esquizofrenia y por toda la tesis anduve diciendo, Hola, incluso lo edité en un libro, no, pero ahí se silenció, que era un APAX, lo de la ironía en la esquizofrenia de 1966. Es decir, que solamente en 1966, como respuesta a los estudiantes de filosofía, Lacan se había referido a la ironía esquizofrénica. Pero resulta que no, que estaba equivocado, no era la única vez. Que yo, según lo que tengo rastreado, 2 veces habló del tema Lacan. Y la primera vez en 1931. En su artículo Escritos inspirados, esquizografía, que firma junto a un jefe de servicio y a otro colega de Santen. Ellos se llamaban Joseph Lévy-Valency y Pierre Migaud, respectivamente. Y que incluye Lacan a este texto como un tercer anexo a su tesis de 1932, pero en las ediciones en francés. En la edición del siglo XXI en castellano hay solo 2 anexos. Afortunadamente, hace unos años, la editorial Polemos editó la versión en castellano del texto. Y luego, en 1966, esta referencia más conocida de que la ironía es la práctica del esquizofrénico. Me parece que todos conocen esa referencia, pero por si acaso se las comento. Se trata de un encuentro de Lacan con unos estudiantes de filosofía. El contexto es el momento previo a la efervescencia de mayo del 68. Si bien faltaban un par de años, el clima parisino era particularmente revuelto. Y algunos estudiantes le preguntan ni más ni menos cuál es la función social del psicoanálisis y cuál es la función social de la enfermedad mental. Lo que flotaba en el aire era una acusación de que los psicoanalistas y el psicoanálisis era una práctica pequeño burguesa, que lejos de contribuir a la revolución o a la subversión o al cambio, era algo que tendía a producir, a reproducir, mejor dicho, las mismas condiciones. Y Lacan ahí contesta que la función social de la enfermedad mental es la ironía, y el ejemplo que da es la esquizofrenia. Para eso hay que ver al esquizofrénico cómo ataca con su ironía de raíz todo lazo social. Esa es la referencia que está en ese texto, en respuestas a algunos estudiantes de filosofía. Por supuesto que es un texto lateral, no es un texto de Lacan sobre la ironía, pero bueno, plantea que es un arma, plantea que con esa arma el esquizofrénico la utiliza para atacar al lazo social de raíz, pero también plantea algunas cosas más, ya que introduce a 2 personajes muy simpáticos de Gustave Flaubert, que son Bouvard y Pécuchet, los protagonistas de una novela tragicómica de la segunda mitad del siglo XIX, hilarante, desopilante, con un tipo de ironía muy particular. Voy a comentar eso más adelante, porque hace al nudo de la cuestión. En el primer caso, me refiero ahora al texto del 31, es el comentario de un caso de una paciente esquizofrénica. En ese caso, Lacan equipara la ironía en la esquizofrenia con la antífrasis como formas de comunicación indirecta.
en relación con el modo en que la paciente expresa en sus escritos, que son objeto de análisis en ese trabajo, un estilo particular de rodear el núcleo de sus enunciados. Allí donde se esperaba que hubiera un sujeto, sino de la enunciación al menos de los enunciados, todo se volvía cada vez más confuso. O sea, resultaba inasible quién hablaba, cuál era el objeto, cuál era el sujeto de lo que se estaba diciendo en ese momento. Ahora, lo interesante que pesca Lacan ahí en ese texto no es solamente la cuestión sintáctica, sino que lo que detecta es que esa especie de desprolijidad desde el punto de vista sintáctico no ocurre en cualquier momento, sino que ocurre en algunos momentos en que el sujeto está dinamizado afectivamente, o eso está motorizado por sus dinamismos afectivos, así lo dice. Que no es un tema menor que Lacan hable de dinamismos afectivos tratándose de una esquizofrenia, que es un tipo de psicosis fría, ideativa, es decir, no del estado de ánimo, no es un tipo de psicosis emocional, ateniéndome a esas características tradicionales de la psiquiatría, ¿no? Clásica. Psicosis ideativas versus psicosis emocionales, o afectivas, mejor dicho. Entonces Lacan encuentra que cada vez que aparece algo del orden de lo emocional en ese cuadro tan frío, aparece esta desprolijidad, esta confusión en el plano del lenguaje. O sea, no se trata de alguien que no puede hablar nunca, que no se entiende nada de lo que dice, sino que habla, se entiende, se comunica, pero en determinados momentos en particular se confunde todo. No se sabe qué dice, ni a quién le habla, ni quién es el sujeto que habla. Un punto interesantísimo. Muy bien recortado. Les comento, por si no tienen presente el texto, si no lo han leído, llega a eso tirando el protocolo, Lacan, un joven residente, ¿no? A punto de doctorarse, habían decidido tomarle un test de lenguaje a la paciente. Esos típicos test donde se le da un estímulo y se espera una respuesta. Y lo que había encontrado Lacan era que la paciente era mucho más interesante cuando le hablaba, no en respuesta al test, sino cuando le hablaba. Entonces se sale del protocolo y le empieza a hacer preguntas y toma anotaciones en una especie de test que no era el pautado, y ahí es donde puede darse cuenta de que el lenguaje se enrarece cuando se toca algún punto emocional particular. En la referencia de 1966, me refiero ahora a esa que les comentaba de los estudiantes de filosofía, Lacan comenta la ironía del esquizofrénico vinculada con la función social de la enfermedad mental, como yo les había dicho, estableciendo una comparación entre la función de la histeria en la Viena freudiana, en la Viena victoriana de Sigmund Freud, y con la presencia misma del psicoanálisis en el mundo. Como podemos notar, se trata de dos tipos de referencias bien distintas. En oposición a Søren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, en 1841 defiende una tesis de maestría en la Universidad de Copenhague sobre el concepto de ironía, ese es el título. Nuestro colega Gonzalo López hizo una tesis y trabajó mucho a este autor, a este filósofo, que es uno de nuestros preferidos. En oposición a Kierkegaard, les decía, hay muchos que piensan que de ningún modo la ironía podría llegar a ser un concepto. ¿Por qué? Porque se define por la inestabilidad, por no poder definirse a sí misma, por no poder recortarse como una entidad conceptual de otras vecinas, colindantes y necesarias para definirla. Y hay otros, como por ejemplo Harold Hofding, un filósofo danés especialista en Kierkegaard, y Vladimir Yankelevich, un filósofo de origen ruso pero que trabajó en Francia, especialista en el tema de la ironía, que consideran que la tesis de Kierkegaard era una ironía, que llamarle concepto al concepto de la ironía era una ironía que Kierkegaard puso en el centro de la Universidad de Copenhague. De hecho, le costó bastante que se la aprueben, no se la querían dejar defender.
bueno, tuvo ahí una serie de vicisitudes muy interesantes ahí para comentar al respecto. Pero ahora quiero hablar, avanzando un poquito más en mi propuesta de esta noche, sobre la función social de la esquizofrenia. La clínica de la esquizofrenia, porque vieron que Lacan responde por la función social de la enfermedad mental. Esta sería la ironía y el ejemplo es la esquizofrenia. Bueno, vamos a hablar de la función social de la esquizofrenia. Claro, rápidamente uno podría decir, bueno, la función social de la esquizofrenia es la ironía. Bueno, pero veamos qué sentido tiene plantearlo de este modo. La clínica de la esquizofrenia a mí me enseñó, sin ahorrarme dificultades ni decepciones, me refiero al momento en que aún no contaba con la elaboración teórica de la ironía, que la posición subjetiva del sujeto esquizofrénico podía ser inasible y que yo no sabía qué hacer ni cómo posicionarme para pensar siquiera cuál era la dirección de la cura en la que yo estaba embarcado. Luego de años de naufragio, perdido en la escucha del sentido de sistemas e interpretaciones delirantes, debido a la suposición de que en esas elaboraciones simbólicas había un lugar vacante para la función del analista, afortunadamente, un día con mucha soltura, justo cuando creía que el tratamiento de casi 2 años estaba siendo exitoso, una paciente esquizofrénica me dijo, no sé para qué vengo, pero me lo dijo con un tono, con una intención que lo que me estaba diciendo es, vos estás pintado. ¿Te creíste que esto caminaba, que esto andaba bien? Bueno, tomá nota de que no, de que en realidad esto es, no entiendo de qué se trata, no sirve para nada. Bueno, decepción, confusión, invocación al análisis del analista. Pero también algo más importante, ese enunciado me permitió pensar que si quería continuar trabajando con pacientes esquizofrénicos y producir algún efecto, más allá del simple alivio correlativo de la transferencia imaginaria, para nada descartable como fármaco, pero insostenible como objetivo del tratamiento, entonces era necesario cambiar el rumbo de trabajo. La referencia a Bouvard y Pécuchet, los personajes de Flaubert, que menciona Lacan en la respuesta a los estudiantes de filosofía, no es cualquier referencia, por algo menciona, simplemente los menciona. Habla de la curiosidad y de lo hilarante de estos personajes románticos, irónicos románticos de la ironía francesa de la segunda mitad del siglo XIX, que tenían una particularidad, que trataban con todo saber establecido al pie de la letra. Ellos se habían propuesto, luego de retirarse, a raíz de la jubilación y de la herencia, no era la jubilación, sino de la herencia de una suma importante de dinero, a vivir aventuras por el mundo, y estas aventuras tenían que ver con poder acceder a todos los conocimientos. Entonces pasaban por la por la química, por la medicina, bueno, por un montón de ciencias que querían entender, con un manual aplicando lo que los manuales decían al pie de la letra. El resultado era desastroso, cómico, hilarante, y lo que terminaba mostrando era que siguiendo al pie de la letra cualquier prescripción, a lo que se llega es a un desastre. O sea, si uno le saca la instancia lectora a la letra escrita, eso no solo es letra muerta, sino que lo que hace es desconsistir de la realidad, destruirla. Pero lo que sí hacen ellos, Bouvard y Pécuchet me refiero, es establecer relaciones inéditas con el mundo. Se comunican con los otros, con el mundo, y con esos saberes de modos totalmente distintos a los establecidos y a los prescriptos por esos mismos saberes que estaban investigando. Hay que decir que la ironía de los copistas, porque ellos eran copistas como Bartleby también, un personaje muy interesante para los que estudiamos el tema de la psicosis, ¿no? La ironía de ellos en su vertiente de rechazo a los discursos,
establecidos, semejaba a la ironía cínica, esa que toma las cosas al pie de la letra. Log ist ein Log, dice una frase de un paciente de Freud, que según la traducción, también, la traducción puede ser Los ist Log, en alemán. Esto quiere decir un agujero es un agujero. Capaz que recuerdan la frase, capítulo 7 de lo inconsciente. Se trata de un paciente con pensamientos obsesivos, psicótico él, paciente de Victor Tausk. Y el caso está contado después del caso más famoso para nosotros, digo, de los ojos torcidos, ¿no? ¿Recuerdan la paciente esa? Esa también era una paciente de Victor Tausk que en una presentación de enfermos decía, tengo los ojos torcidos, y bueno, a raíz de que los ojos parece que no respondían a la descripción que hacían las palabras, o no entraban en la determinación del discurso, eso amerita de Freud esa famosa frase de que el esquizofrénico quiere acceder a las cosas, pero no pudiendo acceder a las cosas se conforma con las palabras, por lo tanto, trata las palabras como cosas. En ese mismo capítulo hay otro comentario sobre un paciente de Tausk, y es este que les comento, que es un señor que hacía un uso masturbatorio del agujero de sus calcetines. Entonces ponía el pie y lo sacaba repetidamente, y lo que le dice a su analista, a Freud, es un agujero es un agujero. Se satisfacía al pie de la letra utilizando un agujero para lo que supuestamente estaba hecho, que era para penetrarlo. Esta es la explicación freudiana, capítulo 7 de lo inconsciente. La ironía de la letra esquizofrénica, activada por los copistas de Flaubert, me refiero a Beauvoir y Pécuchet, no indica que ellos eran esquizofrénicos, que la ironía es esquizofrénica o que la entropía de la letra sea exclusiva del llamado esquizofrénico. La letra, ella misma es entrópica y esquizofrénica, en cualquier tipo clínico y para todos los dispositivos. Según el marco teórico, algunos clínicos son más o menos irónicos ante el empuje de la disgregación propia de la letra. Y pueden poner por encima de cualquier malentendido y de toda inconsistencia la sensación de completud y de seguridad que brinda la defensa de un marco teórico fuerte, un delantal blanco o una receta médica. El psicoanálisis, en cambio, es irónico de otro modo. Se sirve de los sentidos y de los saberes establecidos como rostros imaginarios de un semblante social vehiculizado por los discursos, entre los cuales él mismo ocupa un lugar en la polis. Sin embargo, profundamente afectado por la alegría, la curiosidad y el entusiasmo, por ejemplo, como el de Beauvoir y Pécuchet, el psicoanalista prefiere utilizar la ironía cínica, la socrática, la aristotélica o cualquier otra, como herramientas para establecer relaciones inéditas con el mundo. El valor indicativo de la ironía esquizofrénica. Kierkegaard, referente principal del concepto agujereado, entre todos los tipos irónicos que plantea, menciona uno destacado, que constituye el punto de llegada de las elaboraciones de su tesis de maestría. Me refiero a la ironía considerada como posición subjetiva, así le llama él. Esta posición, caracterizada entre otras cosas como ensimismada, se define por ser autointencional, es decir, no es preterintencional, no busca otra cosa, no es un medio para. Y cotejando los desarrollos kierkegaardianos de 1841, o sea, la tesis de maestría de la ironía, con los del concepto de la angustia de 1844, un libro muy caro al seminario 10 de Lacan, responde a una lógica inmanente antes que trascendente. Esto para mí es fundamental. Es decir, el concepto, el argumento trascendental desde el punto de vista filosófico. La inmanencia por oposición a la trascendencia que se cuela en la
dialéctica hegeliana, que era el contexto en el que producía Kierkegaard. Seguramente vamos a conversar un ratito más de esto después, si quieren. La ironía, que pone de manifiesto la inconsistencia de toda elucubración de saber, encuentra en la letra y en el fuera de discurso la configuración estructural que le es propia. Ella alude a la posibilidad de que haya en el mundo algo así como saberes, discursos, lazos sociales, a condición de estar sostenida su posibilidad en una posición de existencia. Existencia con ese guión ontológico que supimos leer primero en Hegel, después en Heidegger. Allí, fuera de sentido y fuera de discurso, se sitúa el llamado esquizofrénico. Allí también radica la eficacia de la interpretación analítica y, más aún, el analista en función. De modo tal que el trabajo de caracterizar las coordenadas lógicas que demarcan el lugar donde se sitúa la ironía, es decir, no el tropos, sino el topos irónico, no el movimiento retórico irónico, sino el lugar, denota al mismo tiempo el lugar conveniente para la posición del analista en el dispositivo, pero además del psicoanálisis en el mundo. El valor indicativo de la ironía esquizofrénica no remite únicamente a la práctica referida a un tipo clínico, sino a la clínica del psicoanálisis en general. En la referencia de Jacques Lacan podemos leer lo siguiente. Cito un fragmento de 6 o 7 líneas de la respuesta a los estudiantes de filosofía. Cuando esta enfermedad es la neurosis, o sea, la encargada de hacer presente la ironía en el mundo. Ojo, Lacan dice eso porque él plantea que al principio fue la neurosis, en la Viena victoriana de Freud, en particular la histeria, poniendo sobre la mesa de aquella sociedad pacata y opresiva la sexualidad femenina. Retomo la lectura del principio. Cuando esta enfermedad es la neurosis, la encargada de hacer presente la ironía en el mundo, entonces la ironía fracasa en su función. Y es el hallazgo de Freud haberla reconocido allí de todos modos, mediante lo cual la restaura en su pleno derecho, lo que equivale a la curación de la neurosis. Ahora el psicoanálisis ha tomado a su cargo la sucesión de la neurosis. Tiene la misma función social, pero también fracasa en ella. Yo intento restablecer allí, dice Lacan, en sus derechos, a la ironía, mediante la cual tal vez también nos curaremos del psicoanálisis de hoy. Esto es Lacan, 1966. Entonces, prosigo yo, el valor indicativo de la ironía esquizofrénica ya está señalado. Si Sócrates fue el tábano de Atenas, la neurosis, un acicate para la medicina de su época de surgimiento, y en particular las histéricas, piedra de escándalo de la Viena victoriana. Y en 1966, según la observación lacaniana, la esquizofrenia había tomado la posta de la ironía en el mundo, entonces el camino está marcado. De ese mismo modo, el psicoanálisis, si no quiere ser fagocitado por las características de los discursos de época, debe ser irónico. Este punto es fundamental. La ironía autointencional, fuera de discurso y estructural, inmanente antes que trascendente, no solo señala el lugar existente del esquizofrénico, amo en la ciudad del discurso, como dice Lacan en L'Étourdi, sino también del psicoanálisis en el mundo y de la posición del analista en la clínica. Considero que esta, en líneas generales, es la principal virtud indicativa de la ironía esquizofrénica y su función propiamente social. Ahora quiero hablarles, antes de terminar, de la ironía esquizofrénica y la función social del psicoanálisis, que se desprende de esto que venimos conversando hasta ahora. La ironía esquizofrénica constituye un recurso defensivo paradojal, por medio del cual el sujeto ataca el lazo social a la vez que produce un intento de inclusión en el mismo.
Como tal, representa un modo particular de participación en él. Por otra parte, la vertiente del rechazo al lazo social, esa ironía que ataca de raíz al lazo social, como plantea Lacan, está muy presente en la clínica de la esquizofrenia, por supuesto. Cuando este rechazo se actualiza en la transferencia sobre la persona del analista, en un tipo de ironía ad hominem, prefiero llamarla ironía de transferencia. Además hay otro tipo de ironía narrativa, que cuando se dirige al analista bajo transferencia, funciona como ironía en transferencia. Este último caso se trata de una manera de incluir en los enunciados dirigidos al analista los modos que el sujeto tiene de excluirse y de atacar al lazo social a otros representantes del lazo fuera del dispositivo, pero hace relato bajo transferencia, ¿no? La ironía esquizofrénica no solo muestra un valor indicativo para la posición del analista en el dispositivo, sino también, como decía, en lo que atañe a la posición del psicoanálisis en el mundo. Podemos decir incluso que el psicoanálisis fundamenta su eficacia en la posición irónica, fuera de discurso. De modo tal que allí, en ese topos irónico, se encuentra no solo el llamado esquizofrénico, sino también el denominado analista. Esta función indicativa brinda un parámetro constante que le permite a éste evaluar su posición y el alcance de sus intervenciones, que al menos sean tan a contrapelo del sentido y extrañas a la lógica de la defensa adormecedora de los discursos, como lo es el fenómeno elemental esquizofrénico y la posición subjetiva irónica. Y un punto más, quiero conversar antes tal vez podemos ir pasando a las intervenciones, a los comentarios, que es, tengo dos líneas nuevas de investigación que me parece que se abren a partir de este desarrollo para poder llegar a plantear cuál sería la lógica de seguir el desarrollo de la función social de las psicosis en plural, no solo de la esquizofrenia, ¿no? La primera nueva línea de investigación la llamaría así: conceptualización de la violencia contra las mujeres a la luz de la función social de la ironía. En la genealogía de la función social de la ironía desde el punto de vista psicoanalítico, a partir del comentario lacaniano de 1966 que les comentaba, podemos observar dos puntos principales e inferir el tercero. El tercero correspondería a nuestra época presente. El primer punto en el tiempo, ya lo mencioné, la histeria, en la Viena de principios del siglo XX, donde esas mujeres histéricas se encargaban de poner en escena que había sexualidad femenina, que había goce femenino, que se presentara sofocado o haciendo síntoma, pero allí estaba, aun cuando todo estaba armado para que eso no apareciera, o permaneciera oculto. El segundo momento, la esquizofrenia, mencionada por Lacan en 1966, como paradigma de la ironía, de la función social, de la enfermedad mental, del psicoanálisis. Y como tercer momento, el momento actual, que llamaría incidencias de la mujer, la con la barra correspondiente encima de la, ¿no? La mujer en el mundo. Incidencias de la mujer en el mundo. Se trata de un factor esencial de la teoría psicoanalítica, piedra angular de la conceptualización del final de análisis, y junto al concepto de falo, elemento distintivo de nuestra clínica. Me refiero a la castración y a la amenaza que ella presupone, encarnadas por la presencia trascendental de la tachada mujer en el mundo. Con esto de trascendental me refiero también
algo que explica todo lo que tiene consistencia. Me parece que la presencia de este tercer elemento, el otro sexo, lo otro de la significación fálica, correlativo de la idea de pluralización de los goces, es lo que representa la función social de la ironía en los tiempos que corren. Finalmente, tanto en la Viena victoriana como en los 60 parisinos, tras la figura de las histéricas en un caso y de la sumisión esquizofrénica en el otro, se encuentra justamente la mujer, tachada, ¿no? Constituyendo con su presencia invisible y existente el argumento trascendental para que histeria y esquizofrenia pongan patas para arriba al amo de turno. En la actualidad, muchos colegas se preguntan, y algunas veces también se dan respuestas sin que las preguntas queden suficientemente formuladas, respecto de lo que se suele denominar patologías de la época. Y desde hace algunos años, bajo la égida de ese título de moda, se suelen agrupar cuadros tales como trastornos alimentarios y diversos tipos de impulsiones. Sin embargo, disiento respecto de que estas patologías sean de época, al menos no exclusivamente de la nuestra. En cambio, me parece que el signo de nuestros tiempos está dado por un actor social preponderante, las mujeres. La problemática de ellas determina ampliamente las agendas sociales y políticas actuales. En primer lugar, las violaciones cruentas, muchas veces seguidas de muerte. En este contexto, el término femicidio, acuñado hace algunos años, es señal inequívoca de quién es el actor social que hoy en día viene a decir con toda la fuerza, con su sola presencia, cada vez menos silente y más notoria, el rey está desnudo. Las mujeres, los sujetos posicionados del lado mujer de la fórmula, independientemente de su fenotipo, encarnan hoy la función social de una ironía radical y revulsiva erigida contra la denominada normalidad patriarcal. Norma macho han traducido a algunos autores la normal lacaniana. El efecto irónico, en el caso de los sujetos mujeres, es el que cuestiona la normalidad patriarcal y machista, es decir, el establishment. Reaccionariamente, las mujeres continúan siendo masacradas por los peleles de turno, y el género masculino no es azaroso en este caso. Del mismo modo que las esquizofrénicas, menciono de este modo aquel sujeto que caiga bajo la rúbrica de este diagnóstico más allá de la anatomía, siguen siendo estigmatizadas, desoídas, sobremedicadas, infantilizadas y encerradas. Tal vez por la proximidad con eso otro desconocido, que goza más allá del falo y que, de un modo enigmático, hace presente el goce del otro para los machos de turno. Psicólogos, psiquiatras y normalizadores varios. Me parece que esta es una nueva línea de investigación sugerida por la pregunta planteada acerca de la función social de la ironía en y del mundo en el contexto actual. Y me queda una segunda línea de investigación, pero que por ahí la podemos comentar después de las... Una segunda línea de investigación que nos permitiría arribar con un fundamento un poquitito más claro a cuál sería la pregunta, cuál sería el camino, digamos, a seguir para trabajar sobre la función social de las psicosis en plural, pero eso por ahí lo podemos introducir después de las preguntas y comentarios de ustedes. Bueno, gracias Martín por la presentación. Fuimos interceptados por unas voces en un momento, pero bueno, acorde al tema, así que eso por lo menos se escuchó bastante bien y en continuo.
Bueno, abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Quien quiera hacerlo, abre el micrófono y pregunta, y si no, se van sumando a la lista levantando la mano y, bueno, y tomando la palabra respectivamente. Sí, ahí tenemos a Marina. É ruim se eu falar em português? Me gustaría saber si he pensado en algo como los síntomas negativos y la ironía y la Perdón, esquizofrenia. podrías empezar, no sé, no escuché el principio, Marina, perdón. Si he pensado en los síntomas negativos de la esquizofrenia por la vía de la ironía o no. Sí, eso. ¿Puedo decir algo al respecto de eso? No sé si por ahí podemos. Que tomemos una pregunta Rodrigo, ¿qué más. te parece? Hola Martín, buenas noches. Gracias por la presentación. Yo quisiera pedirte que si te es posible ampliar un poco las nociones de inmanencia y trascendencia en la esquizofrenia que mencionabas y de qué forma eso podría ser considerado también un referente en el tratamiento clínico. Ajá. Bien, Rodrigo, si te parece, podría empezar con estas dos preguntas porque son Dale. bastante Hagamos de a complejas. pares, así ordenamos. Bárbaro. Dale. Con respecto a Marina, a ver si entiendo bien, vos me preguntabas acerca de si el planteo de la ironía en la esquizofrenia nos permitía pensar cómo intervenir sobre los síntomas negativos. ¿Era eso? ¿O era otra tu pregunta? ¿Sí? Se me ocurre responder desde la práctica clínica hospitalaria, algo que es un secreto a voces. Todo el mundo sabe, acá en Argentina hay un sistema de residencias clínicas, residencias en psicología clínica. Yo sé que allá en Brasil en algunos lugares hay, y en otros hay, bueno, estalluarios les llaman, ¿no es cierto?, a la gente que va por los hospitales formándose, y no siempre tienen distintas figuras, distintas formas. Acá en la capital, también en el Gran Buenos Aires, hay sistema, y en otras ciudades del país hay un sistema de residencias donde los psicólogos recibidos que quieren especializarse en clínica pueden formarse en servicio y cobrar un sueldo durante 4 o 5 años, depende del programa. Y como parte de esa formación les toca ir a la guardia del hospital y estar en contacto con pacientes realmente severos, ¿no? Más allá del hospital que les toque. En particular yo trabajo en un hospital monovalente y estamos acostumbrados a recibir casos que algunas veces es la última cadena de derivación, solemos decir, casos que no han sido aceptados en otros hospitales y que por supuesto que tenemos que recibirlos porque si no, ¿quién? ¿No es cierto? Y así que de repente hay un R1 o un R2, me refiero, se le llama así al residente de primer año o de segundo, que puede estar en una guardia una noche a las 2, 3 de la mañana o un fin de semana recibiendo un caso dificilísimo, por ejemplo, de esquizofrenia. Y lo que sabemos bien es que cualquier integrante del equipo, el médico, el trabajador o trabajadora social, puede pedirle al R1, es decir, me estoy refiriendo a un colega con casi nada de experiencia, haciendo los primeros pasos en la clínica, le suelen decir así: che, ¿me trabajás el tema de la adherencia con este paciente? La adherencia al tratamiento, es decir, se sabe, y intuyo que los que no trabajan analíticamente, no solo los médicos y los trabajadores sociales, sino incluso nuestros colegas psicólogos que trabajan desde otras orientaciones, no deben saber muy bien qué hacemos los analistas con la transferencia de un sujeto psicótico, pero todo el mundo sabe que algún efecto tiene lo que hacemos, porque no solo tiene un efecto pacificador, sino que hace que tenga ganas de ir a la consulta, que tenga ganas de ir al consultorio del profesional,
que vaya a las entrevistas si es ambulatorio y que vaya al consultorio si está internado, que salga de la cama para levantarse e ir a hablar. Y esto ni más ni menos es una intervención directa sobre los síntomas negativos, es decir, hacer que el enfermo, lo llamo así porque a veces no se trata ni siquiera de pacientes, son personas que llegan enfermas al hospital, hay como cierto saber hacer que posicionándonos analíticamente, escuchando analíticamente, poniendo en práctica el no querer nada para el otro, es decir, desmarcándonos de cierto asistencialismo, que eso produce que las ganas puedan quedar del lado del sujeto, ¿no? Y cuando se trata de clínica de la esquizofrenia, lo que suele haber en el punto ese que se caracteriza como síntoma negativo, es justamente esta posición irónica, esa posición que podría traducirse en ¿y para qué te voy a hablar? Y si yo te hablo, ¿vos qué me vas a dar? ¿Y qué ganamos si hablamos? Ok, si querés te digo algo, pero para darte el gusto. Más allá de que diga esas palabras, pero se transmite eso con la posición. Y sin embargo, cuando el que escucha, me viene ahora, recuerdo esas palabras tan interesantes de Lacan en el breve discurso de los psiquiatras, ¿no? Que un poco de decencia para la psicosis es que al menos pueda ser escuchado por un analizado, ¿no? Y cuando el que recepciona esas palabras es alguien que no tiene ganas de bajarle línea, no tiene ganas de hacerle nada, ni convencerlo, ni trabajar en un sentido dirigista, fíjense lo que estoy diciendo, no simplemente operar con herramientas analíticas, abstinencia y respeto por lo que puede venir del otro, eso tiene efecto. Me parece que ese modo de tratar con la ironía esquizofrénica, más allá de que nosotros lo tengamos pensado o no, elaborado conceptualmente o no el tema, eso es lo que producimos. Producimos que la posibilidad de las ganas y de levantarse de la cama y de querer ir a hablar con alguien queden incluso del lado de un sujeto esquizofrénico. Bueno, eso como para plantear es largo el tema, ¿no? Pero eso es más o menos una pregunta que se me ocurre, entrar por la práctica clínica, ¿no? Cotidiana de un hospital. Y respecto de la pregunta de Paul, es un tema que me preguntás, Paul, que para mí es apasionante. A mí me interesaba el tema de la inmanencia y la trascendencia, y me interesé en eso leyendo a Nietzsche. Y era súper interesante y me pasaba como pasa con esos temas muy interesantes, como me pasaba cuando empecé a leer a Lacan, que no entendía nada, ¿no? Y de repente un día estaba leyendo el concepto de la angustia, para seguir las referencias que menciona Lacan en el seminario de la angustia, el seminario 10, y me di cuenta que Kierkegaard escribió ese texto, ese libro, discutiendo, conversando, peleándose incluso con Hegel, a lo largo de todo el libro. Y se pelea no con cualquier cosa de Hegel, sino en particular con el método dialéctico. Y lo que le critica al método dialéctico de Hegel es que dice que ya al final todo es negatividad, porque vieron que el avance del método dialéctico procede por medio de negar las posiciones anteriores. Eso que nosotros llamamos tesis, antítesis y síntesis, en realidad se llama primera posición, negación de la primera posición y negación de la negación. Y critica esto Kierkegaard diciendo que se trata de un abuso de la noción de negatividad, que además lo que hace es jugar todo el tiempo con algo que viene de afuera a descompletar la posición. En cambio, lo que plantea para la angustia, Kierkegaard, es que en la posición primera, y lo ejemplifica con el hombre, con Adán en el paraíso, Adán y Eva en el paraíso, cuando eran inocentes aún, si bien no podían saber lo que era el pecado, ni qué era el mal, pero sin embargo había algo que se les imponía en su intimidad, y esa era una sensación de que había algo que los dejaba en falta,
Y eso era la angustia. Y para sentir la angustia y contactarse con lo más humano, que es la angustia, y que podía arrancarlos de esa ingenuidad e inocencia primaria, no era necesario apelar a una posición externa de algo que viniera de afuera a negar la primera posición, sino que ya era inmanente. A mí este planteo me resulta fundamental para pensar algunas categorías psicoanalíticas, ¿no? Por ejemplo, hacer lugar, a partir de la escucha y de la posición analítica, a que la emergencia de angustia o que el principio de desconsistencia o de incompletud que puede posibilitar que algún sentido comience a caer, se produzca sin necesidad de intervenir desde afuera. Y que eso forma parte de la estructura misma, del lenguaje. Kierkegaard dice que en última instancia, él era religioso, ¿no? Era cristiano. Entonces plantea que en última instancia el pecado proviene del lenguaje, así lo dice, porque hay algo que habla dentro del hombre que es el lenguaje, ¿no? Bueno, y el concepto de ironía está planteado 3 años antes que el concepto de la angustia, en clave de inmanente. Por eso cuando dice Kierkegaard que la ironía es autointencional, es que se basta a sí misma. Se basta a sí misma, no busca otra cosa, no tiene una finalidad ulterior. Lo que busca el irónico con su posición irónica es desconsistir y poner a la luz que todo saber tiene un núcleo de no saber que lo inconsiste. Y no busca. Por eso discute con Hegel en eso también. Hegel planteaba más bien a Sócrates, como hacen la mayoría de los pensadores, del lado de el simulador, alguien que utilizaba la posición irónica para convencer al otro y entonces ganar la discusión. Sin embargo, lo que dice Kierkegaard es que no, que Sócrates cuando dice solo sé que no sé nada, no estaba simulando no saber para hacerle creer al otro que no sabía y entonces ganar la discusión, sino que es absolutamente sincero. Y con su pregunta de por qué, interrogando el argumento del otro, llega al punto de inconsistencia que todo saber tiene, que todo saber conlleva, ¿no? Y eso también está contado en clave de inmanencia. No es necesario venir desde afuera para negar o desconsistir una posición cuando ella misma porta su inconsistencia en el mismo argumento o en el mismo encadenamiento significante. Bueno, tenemos 2 más. Está Leo Leibson y después Flor Farías. Hola, ¿qué tal? Bueno, realmente fantástico, Martín, lo tuyo. Aprendí un montón. Gracias. Porque confieso que nunca puedo terminar de entender qué quiere decir la ironía esquizofrénica. No, en realidad la pregunta va 2 cosas. Una, quería subrayar algo que dijiste medio al pasar, pero que me parece también fundamental. Es esto de que la dirección de la cura con la esquizofrenia o con la psicosis, con la locura, puede y debe pensarse más allá del soporte, de realizar o de proporcionar un soporte imaginario, que efectivamente creo no es poco, y muchas veces es un montón, pero que si nos restringimos solo a eso, me parece que efectivamente dejamos de lado, cuestiones fundamentales, no solo de la práctica del psicoanálisis, sino de lo que la estructura psicótica y lo que el decir psicótico implica, ¿no? Entonces me parece realmente, lo subrayo, porque no es algo que se diga habitualmente, ¿no? Más bien habitualmente es como que, bueno, gracias si podemos hacer de muletas imaginarias y eso produce adherencia al tratamiento. Esa es una cosa, realmente me parece muy, muy importante. Y lo que por ahí sería más la pregunta es, seguramente pues no manejo este tema, pero por ahí vos me podés ampliar algo. Porque
qué vínculo entre la ironía y el humor? O sea, entre la ironía, el humor y el chiste, ¿sí? Porque también es un decir habitual que, bueno, los psicóticos no pueden hacer chistes porque como no hay metáfora paterna, no hay significación fálica, etc. Cosa que los que atendemos locos sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, hay psicóticos que tienen mucho sentido del humor y hay otros que no, como los neuróticos. Hay neuróticos que no se les cae un chiste ni por error. Pero, pero me parece que hay ahí un quiasmo, no sé, un cruce, que me gustaría saber cómo lo pensás o cómo lo derivás o lo articulás, si es que se puede, si es que eso es pertinente, ¿no? Pero realmente me gustó mucho lo que dijiste. Gracias. Gracias. Bueno, hola. Gracias, Martín, por este excelente recorrido en un tema que es tu tema. Realmente te he escuchado muchas veces, pero has sido muy claro en el recorrido de esta noche en relación a la ironía. ¿Qué pensás de las intervenciones desde el analista, desde la ironía? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta es si podés diferenciar no solamente ironía y humor, como decía Leonardo, sino ironía y cinismo. Esas serían las dos cuestiones, me parecen interesantes que las puedas ampliar. Bueno, les agradezco mucho las preguntas porque me dan pie para seguir conversando un rato. Es un tema bastante amplio, ¿no? Empiezo por el comentario de Leonardo respecto del andamiaje imaginario. Claro que es fundamental, ¿no es cierto? Sí, me parece que incluso a veces hay tratamientos enteros que transitan por allí, producen efectos terapéuticos y no son para nada desdeñables, ¿no? Y que tal vez lo propiamente analítico sea poder estar avisados para hacer la lectura de qué es lo que está pasando ahí y no entorpecer aquello de lo que se pueda servir el sujeto en el sentido en que puede usar de nuestra presencia, del dispositivo. Y bueno, y para seguir pensando en ese punto, lo que yo decía también es que sobre esa vía de pensamiento es que el problema ahí es cuando eso funciona, pero se cronifica y no sabemos más qué otra cosa podría hacerse, ¿no? Entonces aparecen tratamientos eternos donde alguien como Colette Soler, citando si no me equivoco, era un analista que no recuerdo ahora, el final del texto ese llamado esquizofrénico, que está en el inconsciente a cielo abierto de la psicosis, planteaba algo así como que para algunos pacientes lo que haría falta sería una máquina terapéutica de por vida, ¿no? Entonces, el problema ahí es la cronicidad, que por otra parte es un problema que los que trabajamos con pacientes severos, difíciles, no sé cómo llamarle, conocemos que es un problema serio, ¿no? Humor, ironía, chiste, ¿habías dicho, Leonardo, también? Claro, son todos conceptos que hay que cuando uno plantea conceptualmente el tema de la ironía, tiene que trabajar forzosamente, tiene que referirse a esas nociones. Humor, por un lado, lo primero que recuerdo ahora es, les comento las referencias que conozco y les comento sobre todo las que me parece que tienen más relevancia clínica para pensar el tema. Bueno, humor, creo que todos recordamos el texto de Freud de 1927, si no me equivoco, donde plantea esa cosa tan interesante que la clínica 1, cuando digo la clínica 1, digo el análisis de uno y el análisis de los analizantes, a uno le enseñan cómo funciona el super yo cuando parece que condesciende
al deseo del humor, al deseo de poder ser vivido de un modo no como un látigo, ¿no? Sino como algo que puede llegar a ser incluso aliado del sujeto para la satisfacción. Y que aparte se puede hacer lazo con eso, o facilitarlo al menos, ¿no? Y el humor entonces en ese sentido es algo que presenta, o mejor dicho, plantea una relación de un otro que es modificada, que puede ser aprovechada por el sujeto de otro modo. Se puede relacionar con un otro que podía ser inhibitorio y sufriente de un modo diferente, ¿no? Esto se puede observar a lo largo de los análisis. Y el chiste nos invita a pensar en una comunidad, ¿no? En una comunidad de otros. El chiste se produce y tiene un efecto que resuena en la parroquia y vuelve del otro. ¿Saben con quiénes yo me peleé mucho tiempo? Me desvelé, putié mucho tiempo para poder trabajar estos conceptos y estas nociones con los románticos alemanes. La Frühromantik, o sea, los románticos alemanes del primer romanticismo, 1798 a 1800, la revista Atheneum, me refiero a Friedrich Schlegel, August Schlegel, cuyo héroe era Hölderlin. Y fíjense por qué la pelea, ¿no? Porque la ironía, si recuerdan lo que fui comentando a lo largo de la presentación, es autointencional y se corresponde con una posición subjetiva ensimismada. Es decir que la posición irónica, no como tropos, ¿no? Porque si uno va al tropos retórico irónico, donde yo puedo agarrar y puedo decir, no sé, che, qué jodones que somos los analistas, mirá lo que estamos haciendo hoy lunes a la noche, ¿no? Mirando la pantallita, y ustedes saben que puede tener un contenido irónico, y eso sería un tropos retórico. El topos al que yo me refería, el lugar irónico, es un lugar que más bien no está habitado para propiciar el lazo, y en ese sentido no conversa con un otro. Incluso lo que plantea Lacan ahí en el 66 de la ironía es que ataca a la raíz del otro social. Y lo que hay que dar un montón de vueltas, yo simplemente di algunas volteretas esta noche, es poder decir que ese ataque al otro es un modo paradojal de relacionarse con el otro. Entonces lo que yo diría, para atenerme a los términos en los que planteé la conversación esta noche, es que a diferencia del humor y del chiste, la ironía es autointencional, y eso lo que quiere decir es que se plantea sin miramiento por el otro, con la paradoja de que no podría configurarse sin un otro. No sé si me explico. Ejemplo clínico, lo di 1000 veces, los que me han escuchado ya me lo han escuchado varias veces. Un día habíamos invitado a un grupo de colegas a una paciente a una presentación de enfermos, a X hora, en determinada aula. Llego yo, estaban allí los colegas que organizaban el espacio, y cuando llegamos, la paciente nos estaba esperando en la puerta del aula, o sea, llegó primero que todos, y me dijo, me dio la mano, me saludó y me dijo: licenciado, no me voy a poder quedar porque tengo cosas más interesantes que hacer. O sea, me convocó, aceptó el convite para ejercer un rechazo irónico, diría el Lacan de 1966. Y ahí tenemos el topos irónico, la posición, el lugar irónico, que no se condice con el tropos, o sea, no necesariamente la posición irónica del esquizofrénico, pero tampoco la posición irónica del analista, cuando interviene irónicamente, y acá ya empiezo a conversar con una de las preguntas de Flor, no necesariamente coinciden, no necesariamente coinciden con un enunciado irónico, ¿no? O sea, sino que es irónica la posición que se constata por ese efecto de rechazo que
Para el caso del esquizofrénico, paradojalmente, funciona como modo de enlazarse. En el mismo gesto en que se desenlaza, se enlaza. Y me resuena, claro, con la posición del analista y el fuera de discurso que plantea Lacan en el seminario de los 4 discursos, del reverso del psicoanálisis, cuando el rechazo es una de las condiciones de la posición del analista. El rechazo de la tontería, el rechazo de la debilidad, el rechazo de la transferencia amorosa cuando la relación transferencial se reduce a eso, el rechazo desdeñoso de lo que propone el obsesivo, el rechazo de lo que viene de un modo y a contrapelo, disruptivamente, la intervención analítica procede con otro estilo. No sé si te respondo, Leonardo, pero es lo que puedo conversar con lo que vos me decías en este momento. Y Flor me decía qué me parecía si el analista podía intervenir irónicamente. Sí, sí, en el sentido último del topos, ¿no? Del lugar. Es decir, que esto de que en una parte de lo que les comentaba hace un rato decía que al menos que la posición, que la intervención, que la interpretación analítica tenga al menos, que vaya a contrapelo del sentido, por lo menos como el fenómeno elemental esquizofrénico. Y en ese sentido, que sea distópica, disruptiva e irónica, ¿no? De modo tal de molestar, si no puede despertar, esas defensas adormecedoras, ¿no? Creo que es un planteo que ya está hecho en Lacan en el seminario 17, ¿no? Esto que yo estoy diciendo ahora. Si bien no habla ahí de ironía, en el sentido en que lo había mencionado unos años antes con los estudiantes de filosofía, pero la idea es esa cuando plantea la diferencia entre el fuera de discurso y ¿no? Entre el fuera de sentido y el sin sentido y el fuera de sentido y el fuera de discurso. No recuerdo si me habías preguntado algo más, Flor, pero... Sí, en relación al cinismo, ¿no? Sí. Sí, 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 claro, incluso comenté algo, ¿vieron esto de la intervención del paciente de Freud, del capítulo 7 del inconsciente? Freud dice que eso es un uso cínico del lenguaje. Y el representante de la escuela cínica, si yo les hablo a ustedes del cinismo, seguramente que todos hablan o todos recuerdan rápidamente a Diógenes. Sin embargo, el creador, el fundador de la escuela cínica no era Diógenes, sino Antístenes, un discípulo de Sócrates. Y justamente lo que planteaba Antístenes es que, como él no conocía la caballidad, sino caballos, hablaba de ¿no? un debate que se hunde en esta distinción clásica, en este debate clásico de realismo y nominalismo, y lo que proponía Antístenes como fundador de la escuela cínica es que una cosa es una cosa, es eso y no otra cosa. Un caballo es un caballo y no existe una abstracción tal como la calidad de lo equino, por ejemplo. Y esto lo decía para oponerse, no era porque fuera un tonto, Antístenes, ni mucho menos, sino que era el modo radical que él utilizaba para discutir con los sofistas. Él estaba harto de los sofistas que vivían en un mundo de abstracción y que, como todos saben, eran profesionales de las disputas retóricas, y su modo de ir con los tapones de punta contra contra ese movimiento era plantear las cosas son las cosas, una cosa así, ¿no? Bajar una línea más de, bueno, basta de tontería, basta de pavada. Cuando Freud cita al paciente de Victor Tauss, que dice, Log ist Log, y a propósito lo dije en alemán no porque yo sepa alemán, sino para reiterar esas palabras que Freud escribe repetidamente. Un agujero es un agujero. Y aparte lo que dice Freud allí es que el tratamiento esquizofrénico de esa letra, de la letra log, de esa palabra que hace ese paciente, es al pie de la letra.
dura, sin pliegues, sin evocaciones, sin abstracción. Y en ese sentido, el cinismo, si bien es un tipo de escuela filosófica, si bien nosotros solemos hablar los analistas de saldo cínico al final del análisis, por ejemplo, queriendo significar con eso un eclipsamiento, o mejor dicho, una caída de la creencia y de la esperanza, y entonces, como producto de eso, un sujeto menos entusiasmado con las promesas del mundo, más descreído, y más entusiasmado supuestamente con otras cosas, ¿no? Quiero decir, no es solo pérdida de entusiasmo, sino pérdida de estar más avisado de no comerse la galletita, de no morder el señuelo, ¿no? De la significación fálica. Es todo eso, el saldo cínico, pero aparte es un tipo de ironía. Y la ironía cínica es esa que menciona Freud para el paciente de Víctor Tausk. Con lo cual yo hablé de las referencias lacanianas de la ironía hoy, pero si hay una referencia freudiana para la ironía esquizofrénica es la ironía cínica. Es el uso de la letra para gozar de ella al pie de la letra. Gracias. Está Juli Batista y Marian Bancora después. Bueno, Martín, me sumo a los agradecimientos. Buenísimo el recorrido de un tema que me parece que es fundamental. Y bueno, ya que lo habías anunciado, te quería pedir si podías desarrollar un poco cómo pensabas esa función social en otra psicosis. Capaz de desplegar un poco más esa paradoja de que el ataque al lazo tendría una función social. Y después me quedé pensando en lo que dijo Rodri al principio, a ver si entendí bien, que en un grupo de mujeres en el Moyano ustedes tenían sentada ahí a una premio Nobel. ¿Entendí? Premio Nobel, familiar de una paciente, sí. Bueno. No era Pérez Esquivel, ¿eh? No, porque bueno, de mi paso por el monovalente siempre me llamó la atención, monovalente en el que yo estaba había varones y mujeres, pero la segregación que recaía sobre las mujeres era claramente de otro tipo. Por no decir que de los varones algo se esperaba de una reinserción, y de las mujeres simplemente quedaban ahí abandonadas. O sea, eso era bastante palpable, e incluso arquitectónicamente el hospital estaba organizado así. El sector más abandonado era el de las mujeres, del que se esperaba que podía salir, ese era el sector de los hombres. Entonces, siempre me quedó eso, ¿qué pasaba ahí, no? ¿Por qué la segregación recaía como doblemente sobre las mujeres locas? Por locas y por mujeres. Pero bueno, es algo que se me cruzó. Si me contestás algo del anterior, contento. Sí, claro. Había otra pregunta, ¿no? Sí, Marian. Hola, bueno, también Martín, gracias enormes por tu presentación, tu claridad y lo que uno aprende y que vienen preguntas, entonces. Y sumaría tal vez a la de Leonardo y la de Florencia, bueno, la distinción de la ironía en relación a la función poética, ¿no? Tanto desde la intervención del analista como de eso que se puede escuchar, incluso, como señalabas, con los tonos y con la voz que se puede hacer ahí. Y en tanto que el uso del pie de la letra también es muy particular, ¿no? En relación al juego con el sentido, a ese dudar, a ese uso con el sentido. Y bueno, pero que no se termina de salir del lazo social, o sea, tal vez lo sacude en algún sentido, pero no sé si es que lo saca. Eso por un lado, esa distinción o sumar a esto que venías diciendo. Y bueno, ¿y cómo calificarías esa función? A mí se me venía, es una función fallida, como otras de las que hablamos en psicoanálisis. Eso, muchas gracias. Perdón, no entendí, no escuché, se me cortó el principio de la última pregunta, de la segunda. ¿Cómo? ¿Qué podrías decir de esa función social
si es fallida también, como otras en las que nos encontramos en el psicoanálisis. Sí, empiezo por la pregunta, las preguntas de Mariana. Me decía si en el tono, ¿no? Si en el modo de decir, si en la entonación, si ahí había algo de la ironía que se podía escuchar, entiendo que se podía leer, o incluso, pienso yo ahora conversando con eso, si uno mismo puede poner a jugar en la intervención. Y claro, pienso, por supuesto, leyendo, investigando sobre este tema, me encontré con un texto que tal vez ustedes conozcan, pero yo lo descubrí el año pasado, que es uno de los últimos textos de Roman Jakobson, que se llama el lenguaje irónico, se llama El lenguaje de la esquizofrenia. Es un texto de 1980, al año siguiente murió Jakobson, y es un estudio muy interesante, breve, pero tan breve como interesante, serán 7 u 8 páginas, condensado, sobre Hölderlin, el poeta alemán, ni más ni menos, ¿no? Y no sé si saben que Hölderlin terminó sus años internado con un diagnóstico que lo que dicen los psiquiatras contemporáneos, es decir, contemporáneos, los psiquiatras del siglo XX, es que se trataba de un caso de esquizofrenia. Y Hölderlin tenía una particularidad, que él podía escribir, podía recitar poesía delante de la gente, pero cuando alguien se dirigía a él se dirigía a los demás como burlándose, con un tono burlón. Entonces le decía, uno lo saludaba y el tipo decía, adelante, su majestad, pase, y todo con una cosa así como grandilocuente, ¿no? Adelante, monseñor, ¿cómo le va? ¿No? Como si, bueno, así, ¿no? Y esa era la característica de la ironía de Hölderlin, era esa, ¿no? Como ensalzar al otro, que era imposible sostener al menos la creencia de que eso que estaba dicho tenía algo de verosimilitud en relación a las condiciones del personaje a que le estaban atribuidas esas palabras, ¿no? Y cuanto más grandilocuente el vocativo o el adjetivo que usaba Hölderlin, más estúpido parecía la persona a la que el tipo saludaba, ¿no? Y ahí claramente no tenía que ver con lo que decía, tenía que ver con el tono, tenía que ver con algo que parecía burlón, ¿no? Y después, en un caso que para mí fue muy importante, que lo he publicado por ahí, lo que me di cuenta es que la primera vez que yo me di cuenta que estaba conversando, lo debo haber hecho muchas veces antes, inadvertidamente para mí, pero la primera vez que yo noté que estaba como conversando directamente con la ironía del sujeto esquizofrénico, hubo como un silencio que era como un sobreentendido, que se trataba de una paciente que se desenganchaba todo el tiempo de cursos de inglés, de cursos de peluquería, de esto, del otro, y venía a contar eso, ¿no? Venía a contar eso casi bajo la modalidad del acting, podría decir uno. Y entonces en un momento, yo creía hasta ese momento que todo pasaba más bien la verdad de ese tratamiento, por algo que evidentemente a mí me interesaba más, que era la construcción de su delirio, un delirio erotómano y místico, las dos cosas, ¿no? Y persecutorio, o sea, tenía los 3 tipos de delirio mezclados de esta paciente bastante grave. Pero sin embargo lo más interesante pasaba por otro lado, y era que ella venía consecuentemente cada vez a contarme cómo se desenganchaba del mundo y todas las tácticas que tenía. Y en un momento, cuando me estaba comentando, después de 3 o 4 sesiones, que me había contado que estaba muy contenta con su curso de inglés, me empezó a decir que el compañero de al lado, no sé qué cosa, yo ahí le dije, pero le dije el nombre, supongamos que se llamaba Cristina, dije, pero Cristina, ¿me vas a decir que vas a dejar el curso de inglés? Y ella se sonrió. Y ahí es como que nos dimos cuenta que estábamos hablando, no del delirio, ni de qué se trataba, sino de lo que ella venía a contarme, que era, mira, che, yo te vengo a contar acá que me engancho con el mundo, pero en realidad todo esto es para decirte que tarde o temprano me voy a desenganchar. Y eso fue como una especie de, con tono humorístico, con tono gracioso, y si te dijera cuál fue mi intervención ahí, que tuvo efecto después en la dirección de la cura,
Fue, ¿otra vez Cristina se va a no, no me venga a decir ahora, Cristina, que se va a desenganchar del curso de inglés. No me acuerdo, no fue la palabra desenganchar. Vas a dejar el curso de inglés, algo así, ¿no? Que eso tenía que ver, evidentemente, con algo así, como estar conversando con algo diferente que... Estábamos jugando ella y yo con las palabras como si fueran cosas, pero de lo que se trataba era de otra cosa, ¿no? Era de que ella se desenganchaba del mundo y venía a contármelo a mí. Y capaz que ese modo de entonar de un modo distinto o introducir un matiz en esa pregunta era algo así como no quedar del todo como convidado de piedra mirando cómo esta persona viene a contarme que se desengancha de la vida, ¿no? Y además eso tuvo cierto efecto. No recuerdo si me habías dicho algo más, Marian, preguntado algo más. No, si considerabas la función social en la psicosis o en relación a la esquizofrenia como fallida, una más. Ajá. Y de Sí, paso te agradezco la respuesta seguramente. de Jacobson, que no la leí y me interesa mucho. Es muy interesante, sí, después te lo paso si querés. Dale, por Está favor. es un texto de 1981, se llama El lenguaje de la esquizofrenia, así se llama. Gracias. Y después, en cuanto a fallida, yo digo que no es, a ver, ¿cómo decir? Es fallida, me parece a mí, me gusta pensarlo así, que es fallida la defensa irónica del esquizofrénico, porque es una defensa que lo que hace es dirigir contra el otro ante la ausencia de los discursos como defensa, ha dicho algún analista, coincido con esa lectura, dirige un ataque hacia el otro para mantenerlo a distancia, porque sabemos que el problema es que el otro se agiganta y se viene encima, sin mediación del sujeto psicótico. Y esto podría funcionar, digamos, como un aislamiento perfecto, en algunos casos lamentablemente funciona, ¿no? O sea, el sujeto se mantiene aislado, pero me parece que es fallido porque estamos los analistas. O sea, porque estamos medio locos, o sea, para nosotros entender es como, el otro día conversaba con Vanina, ¿no? Que a veces, viste, nosotros es muy poquito lo que obtenemos de una sesión o de una serie de sesiones y nos ponemos contentos por ahí porque, che, parece que esta vez me dijo que no, pero ese no era, era diferente, ¿no? Con lo cual, la presencia del discurso analítico que le tiende la mano al fuera de discurso hace que esa defensa sea fallida. De lo contrario, sería perfecta, me parece. Y Julieta, te agradezco tu pregunta que me permite retomar eso que dejé pendiente, que es, de alguna manera, el punto de llegada a lo que era el motivo nuestro de esta noche, de encontrarnos, ¿no? Que es la función social de la psicosis. Y tal vez, no sé cómo estamos con la hora, Rodri. No, estamos, tenemos un ratito, así que tranquilo. No, yo voy a leer media página, 15 líneas, para situar ese tema. Porque de la función social de la esquizofrenia, que es la ironía, eso da la clave nada más y nada menos que para poder pensar la transferencia, las condiciones transferenciales. Entonces el modo en que planteo eso, pienso cómo empezar a pensar eso, es así. Hace tiempo, desde que estudio el fenómeno de la ironía esquizofrénica, noto que la profundización en esta área específica de la clínica me sensibilizó. Más allá de la atención de pacientes esquizofrénicos, me sensibilizó respecto de la detección de distintas modalidades irónicas en tipos clínicos diversos. Al respecto, he trabajado, tal vez alguno de ustedes lo haya leído, sobre Bartleby y Meursault, sobre Bartleby, el escribiente de Herman Melville, y Meursault, el personaje de Camus del extranjero. Incluso publicamos con Marina Muraro sobre el tema, un artículo sobre el tema en Nadie Duerma. Esos personajes nos muestran que el modo irónico de rechazo al y enganche con el lazo social trasciende la clínica de la esquizofrenia. Esto me ha llevado a pensar en el valor transclínico de la modalidad social irónica. Esta propuesta resulta tan compleja, desde el punto de vista conceptual y lógico, como interesante y promisoria desde el punto de vista clínico. Por eso, y acá viene el chivo de vuelta, a partir de agosto, junto a Matías Butini y Gonzalo López,
llevaremos adelante un seminario en el Colegio Clínico titulado La función social de las psicosis, para empezar a compartir nuestras elaboraciones relativas a las distintas funciones sociales de las psicosis, en plural. Como sabemos, porque así nos lo ha enseñado la ironía esquizofrénica, esto equivale a desarrollar elaboraciones conceptuales acerca de las particularidades transferenciales de cada tipo clínico. O sea que para allí vamos, ¿no es cierto? A tratar, así como pensar en la ironía, en la esquizofrenia, nos permite pensar justamente las posiciones transferenciales del sujeto esquizofrénico, nos empezamos a pensar, bueno, ¿y cuál es la función social de la melancolía? ¿Y cuál de la paranoia? Y en función social equivale a decir condiciones para que un otro de turno, después de todo, desde ahí nos proponemos como analistas, podamos participar de algún tipo de lazo social con sujetos que tengan esas características clínicas, ¿no? No recuerdo, Julieta, si me habías preguntado alguna otra cosa. Sí, pero puedo prescindir, porque veo que hay más personas. Uh-huh. Hay una pregunta, Martín, de Richard Cavavie. Uh-huh. Sí. Bueno, en principio, agradecer este recorrido tan sesudo y productivo que nos brindó esta noche Martín, y que queda muy claro de su pasión con el tema, que nos transmite y que nos hace, de alguna forma, ir como recorriendo toda una serie de conceptos y de temas y de anécdotas que realmente nos nutren mucho. Una curiosidad, Martín. Vos ya habías marcado la ironía, sobre todo la ironía cínica, y que me parece curioso esto, en la medida en que la describís como autointencional y como inmanente, algo así como que se paga y se da vuelta a sí misma, como que el otro, con el otro hay un vacío simbólico, ¿no? No está intencionado hacia el otro, no está orientado al otro. Me preguntaba entonces, en función de eso, ¿cómo podría poner patas para arriba al amo de turno? Si de lo que se trata es de un arma defensiva que lo que intenta es atacar justamente el lazo social. Hasta ahí. No sé si hay otra pregunta. No sé, no tengo acá a nadie que haya levantado la mano, a menos que quieran ahora pronunciarse. Ahí Gabriel lo veo. Puedo hacer una pregunta también. Y después está Bren. Bien. ¿Gabriel? Un segundo. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, Martín. Me sumo a los agradecimientos. Conozco bastante de tu recorrido y veo que has podido precisar muchísimas cosas y enriquecido la biografía. Te agradezco la referencia de Jacobson, que tampoco la tengo. Estaba mirando que no sé si se consigue fácilmente, a lo mejor vos nos podés pasar alguna copia o no sé, bueno, después Sí, vemos. claro, les puedo pasar. Me interesó mucho que hablaras de la ironía del lado del feminismo actual, ¿no? Me acordé enseguida, bueno, de la risa de la medusa de Sisu, del retrato de Dora de Sisu, de Luz de Elfriede Jelinek, la premio Nobel de hace unos 15 años. Y también de una autora argentina, Los daños materiales, de Matilde Sánchez, que tienen así esa vertiente así tremendamente irónica respecto de todo lo que tiene que ver con, particularmente con el dominio de lo fálico, de la potencia y toda
todo eso que ahora está realmente puesto en ridículo. De todas maneras, me interesó muchísimo que hayas establecido una diferencia, me parece que Julieta también apuntaba un poco a eso, una diferencia entre el esquizofrénico y la esquizofrénica, ¿no? Donde parecería que hay algo ahí que subsiste a pesar de que Lacan dice que el esquizofrénico es el que tiene que arreglársela con los órganos sin la ayuda de ningún lazo social establecido, sin cuerpo en algunos casos. Y sin embargo, todavía sostenemos, a lo mejor con alguna lógica, que existe el esquizofrénico varón, o sea, penado, y la esquizofrénica mujer como algo distinto, segregado, más segregado, dice Juli, ¿no? Te quería preguntar respecto de eso, ¿qué has avanzado respecto de esa especificidad de no tanto del feminismo que lo vamos conociendo y escuchando por todos lados, sino de la esquizofrénica, en tanto, además de esquizofrénico, mujer, ¿no? Bueno, a ver, empiezo por la pregunta de Ricardo. Me decías, claro, ¿cómo puede ser que ponga patas para arriba al amo de turno? Claro, eso es la paradoja, ¿no? Algo que supuestamente es autointencional y puede proponerse como prescindiendo del otro. Bueno, claro, como prescindiendo del otro, ¿no? Puede proponerse como prescindiendo del otro, pero no prescinde del otro porque incluso se dirige al otro. Ahí lo que se me ocurre es pensar, digo, no sé si queda claro esto, me parece, ¿no? Que la ironía se dirige al otro, ¿no? La ironía se dirige a la raíz de todo lazo social, plantea Lacan, y es utilizada como un arma defensiva ante como para frenar que el otro se le venga encima por parte del sujeto psicótico. Y aparte es una práctica, como dice Lacan ahí en la respuesta a los estudiantes de filosofía, la praxis irónica del esquizofrénico. Una vez recuerdo, hace mucho conversando con Gabriel, creo que pensábamos que eso era como un indicio de que Lacan había leído el libro de Kierkegaard sobre la ironía, ya que Kierkegaard define a la ironía como una praxis, ¿no? Así que ya definir a la ironía como una praxis es prácticamente definirla como algo que se ejerce con otros, ¿no? Así que bueno, creo que la paradoja misma de la ironía es esa, ¿no? Poner al amo de turno, patas para arriba, pero no proponiéndoselo como una intención, sino simplemente poniendo en escena la desconsistencia y la incompletud de todo saber que sostenga a ese mismo amo, como tal, ¿no? Una referencia más que se me ocurre al respecto es esa diferencia tan interesante que plantea Kierkegaard entre la ironía del sujeto y la ironía del mundo. Para Kierkegaard, si bien la ironía de Sócrates era la que él caracterizaba como ironía, como posición subjetiva, autointencional, que se proponía justamente presentar ese punto de inconsistencia, sin embargo, lo que hace con su posición irónica es hacer emerger la ironía del mundo, lo cual queda puesto de manifiesto en la apología de Sócrates. Recuerdan que se le hacen dos acusaciones a Sócrates, ¿no? La de corromper a los jóvenes y la de no blasfemar contra los dioses. Pero sin embargo, estas acusaciones Sócrates se defiende de ellas exitosamente, es decir, demuestra que no había razones para que se sostengan. Sin embargo, lo que decide el tribunal es condenarlo. Y a ese punto, ¿no? Donde el tribunal, sostenido por las leyes de Atenas, condena a Sócrates
aun cuando se demuestra inocente de las acusaciones que le hace, a esa transgresión que esa instancia orgánica de la sociedad ateniense produce sobre el cuerpo de Sócrates, pero sobre el corpus legal de la misma sociedad, a eso Kierkegaard le llama ironía del mundo, que se produce como efecto del acto de Sócrates, pero no porque Sócrates se proponga producir, poner de manifiesto la ironía ateniense o la ironía del mundo, sino porque Sócrates es consecuente con su acto, que podemos leer como una posición irónica, autointencional. Tema complejo, Ricardo, ¿verdad? Interesante. Bueno, creo que en torno de esta paradoja rondó toda mi presentación de esta noche, ¿no? Y Gabriel, con respecto a lo que me decías, claro que Julieta efectivamente me había preguntado por la diferencia, me había hablado de la diferencia de las pacientes mujeres en su experiencia hospitalaria. La verdad es que ahí puedo decir poco, tendría que pensarlo más porque encima, no sé si ustedes saben que mi experiencia con pacientes esquizofrénicos es en realidad con pacientes mujeres esquizofrénicas, en lo que hace a mi práctica hospitalaria, porque trabajo en un hospital de mujeres. Obviamente no es que nunca haya escuchado a un varón esquizofrénico. De hecho, durante casi 10 años fui supervisor de un servicio del Hospital Borda, con lo cual conozco la clínica de mis colegas que trabajan con pacientes varones, esquizofrénicos y de otro tipo de psicosis, pero no, la verdad es que no, es interesante eso, ¿no? Poder pensar a ver qué pasa ahí, algo que puede poner en tela de juicio, que puede abrir, digamos, preguntas respecto de esto que yo decía de el sujeto que se posiciona del lado mujer de la fórmula, ¿no es cierto? Más allá del fenotipo, hay que ver, ¿no es cierto? Si eso se produce, si no hay diferencias que tengan que ver además con la anatomía mujer, ¿no es cierto? No lo sé. Lo que sí me parece muy sugerente respecto de lo que yo comentaba, es esta cuestión de la pasivización de la paciente esquizofrénica, pero más allá, digamos, de su condición de mujer, ¿no? Así como uno habla de las histéricas, me parece que en relación con lo que menciona Lacan en el 66, no estaría mal hablar de las esquizofrénicas, ¿no? Habría que ver a las esquizofrénicas, cómo se posicionan en contra del lazo social, pero porque justamente es algo que otra vez hace presente un tipo de goce distinto del goce fálico, ¿no? Pone en escena eso, me parece. Pero me parece que habría que hacer una revisión, una investigación, ¿no es cierto?, respecto de qué pasa con las mujeres esquizofrénicas a diferencia de los varones esquizofrénicos. Lo que sí recojo son algunos comentarios que circulan. Vieron, como yo estoy en un hospital, perdón, como yo estoy en un hospital de mujeres, pero enfrente tenemos el hospital de varones, a la vez, más allá de que no tengamos pacientes mujeres en el hospital Moyano, lo que sí circulan de un lado al otro, incluso por WhatsApp y por teléfono, lo que sea, son los enunciados, lo que se dicen las novias y los novios, y los profesionales que van a un hospital y van al otro. Y por lo general de lo que se habla es de lo cuidado, no sé, estoy comentando como postales de la clínica cotidiana, que no sé qué podrán decir si los ponemos en serie con lo que estamos conversando ahora. Se suele decir, por ejemplo, que en el hospital de mujeres hay mucha más limpieza y están más cuidadas que en el hospital de varones. Entonces se suele decir que el hospital de varones son más sucios, los varones. O sea, fíjense, ¿no? Lo que no se trata de el tipo clínico, ni de qué, ni de una diferencia más importante, ¿no? Otra cosa que se suele decir
es que los varones reciben más visitas que las pacientes mujeres. No sé, y hay varios así enunciados que circulan donde a lo mejor pueden llegar a servir para pesquisar cuáles son las representaciones que dicen algo respecto de estas diferencias en principio, ¿no? Aunque lo más interesante sería que tomen la palabra aquí alguno de ustedes que tenga práctica tanto con pacientes esquizofrénicas como esquizofrénicos, ¿no? No sé. Tema interesante para pensar. Gracias. Bueno, ¿te parece, Martín, si tomamos una última tanda? Porque estamos menos cerca ya de las 11. Sí. Bien, Bren Bianchimano estaba, y no sé si alguien más quiere tomar alguna última pregunta. Bren, ¿estás por ahí? ¿Y voy con la pregunta? Sí, dale. Bueno, gracias Martín, gracias Rodri también. Esto me hizo pensar en una referencia en el seminario 3, cuando habla de la disolución imaginaria, justamente leyendo con Rodri el seminario 3, cuando Lacan habla de Dora, como que hubo una ausencia de uno de los componentes del cuadrilátero, habla del distanciamiento. Solo lo menciona una vez en todo el seminario esa palabra. A mí en ese momento me hizo acordar a un concepto que introduce Bertolt Brecht del teatro, que se llama efecto de distanciamiento, que lo que produce es como una entrada y salida de escena de ese personaje, que se distancia de la escena para poder explicar algo al público, ¿no? Y genera como un enganche y un desenganche todo el tiempo que actoralmente, digamos, tiene que estar bien logrado para que se pueda volver a enganchar en eso. Me hizo acordar un poco a lo que hablabas en torno al enlazarse y desenlazarse de la posición irónica y esquizofrénica. Y la pregunta es, sabiendo que también sabes de teatro, preguntarte si pensaste alguna vez la relación entre la posición irónica y algún concepto del teatro o algo en relación al teatro. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? ¿O? No, acá no veo, a menos que se pronuncie. Bueno, Vamos con esto. Dale. Respondo a Brenda. Mirá qué interesante, Brenda, ¿no? El tema del distanciamiento. ¿No? Igual no sé de teatro, no, la verdad que no. Se ve que te di una impresión equivocada en algún momento. Me gusta mucho, eso sí. Recuerdo que conversamos. Incluso alguna vez me invitó alguien que sí sabe mucho de teatro a hablar de teatro y estuve ahí conversando, pero no. De lo que pude conversar, claro, es de esa cosa que nos pasa a veces a los analistas, es hablé de todas las referencias que da Lacan de teatro. Entonces hablé de Ubu Padre, de Ubu Rey, de qué sé yo, bueno, y eso de Godot me acuerdo que hablé, ¿no? A pesar de que Lacan no habla de esa obra tan interesante. Pero el distanciamiento no es un concepto que yo, por ejemplo, no conozco más que por lo que vos me acabás de comentar ahora, ¿no? Alguna vez pensé sobre esta cosa que no sé si tendrá que ver con el distanciamiento, que es esta técnica que lo que hace es actuar, pero a la vez no solamente representar el rol y el carácter, sino que además es importante transmitirle al espectador que se note que el actor está actuando. No sé si tiene que ver con eso, ¿no? Como una representación que pone en escena la representación misma, además del rol. Me parece que está bueno eso, me parece que, de hecho cuando empecé a leer algunas cosas de teatro en relación con la ironía esquizofrénica, fue en un momento en que estaba escribiendo mucho y pensando mucho, incluso pensé que iba a hacer mi tesis de doctorado sobre la presentación de enfermos. Y ese dispositivo es tan teatral que hay muchos conceptos, sobre todo de
del teatro clásico, que permiten pensar ahí la posición del coro, del entrevistador, y la resonancia que eso puede tener de acuerdo a cómo circulen esos roles entre, si es que en algún momento alguien queda como tercero excluido, porque no son roles fijos. Pero seguramente que debe haber un camino para investigar ahí acerca de la posición irónica vinculada con la ironía, la ironía en la transferencia, la ironía esquizofrénica en particular, y estos conceptos tomados del teatro, respecto de los cuales yo no te puedo dar una respuesta mejor en este momento, pero que seguramente supongo que eso debe ser un camino interesante para trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta, intervención, comentario más? Bueno, te agradecemos, Martín. Bueno, agradezco en nombre de todos la presentación. Gracias a todos por las preguntas, por la atención, por los comentarios. Gracias a vos. Gracias, Martín. Gracias. 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 La